palmas. Y toda Lorica con las palmas arriba. Toda Lorica con las palmas arriba. ¡Fuerza Lorica! Se llama Gustavo Petro y será nuestro presidente. Gracias, Lorica. Les agradezco a todas, todos mis paisanos su presencia aquí. La verdad, nunca había podido hacer una manifestación tan grande en Lorica. Llegando del aeropuerto, allí me quedé un rato y alguien que quería tomarse una foto conmigo me mostraba una realidad que viene ocurriendo en buena parte del país. Me decía la niña, tenía 14 años, ojalá usted llegue a la presidencia para que la mayoría de mis compañeritos, compañeritas no piensen en irse de Colombia. Y tenía que ver con una realidad que incluso aparece en las encuestas, y es que buena parte de nuestra juventud actual, si se les preguntase qué quieren hacer, dirían irnos, porque en Colombia no hay una oportunidad para nosotros, para nosotras, porque el país pareciera que quisiera rechazar su propia juventud al cerrarse las puertas completas que permiten la dignidad de la vida misma. Pueblos, juventudes en todos los pueblos del departamento de Córdoba, del Caribe colombiano en general, que no encuentran la posibilidad, la juventud se quiere ir de Colombia. Y alguna razón que expulsa o que quiere expulsar a la juventud colombiana de su propia patria, como decía la niña de 14 años hace hora y media, que los placidez, si se quiere, de plenitud habitando su propio país. Y lo que tendría uno que decir, que encontrar como causa de esa desazón, no es más que el régimen político de Colombia. Tenemos un gozar de su propia patria, un régimen que se ha construido al poderlo dominar para poderlo transformar en un rebaño. He aquí los sinónimos de lo que ha sido la historia. Controvertiría el que los últimos años de Colombia se resumen en violencia, en corrupción, en hambre. Violencia, corrupción y hambre es lo que hace que una parte de nuestra juventud quiera abandonar la propia patria, el propio terruño, el lugar donde nació. Violencia, corrupción y hambre es lo que tenemos que cambiar, es lo que tenemos que superar. ¿En qué consiste el cambio? No se necesita mayor complejidad teórica, no se necesitan mayores fórmulas matemáticas, la elaboración compleja de un pensamiento teórico. Se necesita simplemente comprender la realidad actual del pueblo colombiano
Es que hemos llegado al final de una fase. Hemos llegado al final de una era que si queremos continuarla, simplemente la sociedad colombiana caería al fondo del abismo. Simplemente la patria colombiana se deshacería, hambre. El cambio se impone. El cambio entonces se vuelve una necesidad de la sociedad, una necesidad histórica. El cambio se vuelve un factor de movilización popular. El cambio se vuelve un objetivo imprescindible si la sociedad colombiana, si el joven, si la mujer, si el pueblo trabajador, si el campesino, si el pescador, si la mujer cabeza madre de familia quieren realmente abrir las sendas de una vida digna. Una vida digna, una vida que valga la pena vivir, una vida plena, vivir la vida sabrosamente, como dice Francia. Cambiar para que no haya corrupción, cambiar para que no haya violencia, cambiar para que no haya hambre. Simple pareciera el cambio, y miren qué tan difícil es. Miren cuántos obstáculos, miren cuántas amenazas, miren cuánto dinero desatado para impedir que este país cambie. Y es que hay algún grupo de personas, todas en el poder, sea el poder municipal, sea el poder departamental, sea el poder nacional, y yo diría hasta sea en el poder mundial, que no le interesa patria, el propio terruño, el lugar donde nació. Violencia, corrupción y hambre es lo que tenemos que cambiar, es lo que tenemos que superar. ¿En qué consiste el cambio? No se necesita mayor complejidad teórica, no se necesitan mayores fórmulas matemáticas, la elaboración compleja de un pensamiento teórico. Se necesita simplemente comprender la realidad actual del pueblo colombiano. Es que hemos llegado al final de una fase, hemos llegado al final de una era que si queremos continuarla, simplemente la sociedad colombiana caería al fondo del abismo. Simplemente la patria colombiana se deshacería. Que no le interesa que la sociedad colombiana pueda superar el hambre, la corrupción, la violencia. Son un grupo de 40 familias de poder vivir en riqueza, en prosperidad, en trabajo, en ciencia, en arte, en saber, en medio de este paisaje fabuloso que es la tierra del encanto, en la cual la sociedad que habita no puede habitar más que en el hambre, en la violencia y en la corrupción. Hay una causa que está detrás de la desazón en la que vive la sociedad colombiana. Hay una causa que está detrás de las preocupaciones que cualquier hombre trabajador tiene cotidianamente al día para poder sostener su familia, si él está al frente de la familia, o cualquier mujer
tratando de sostener a sus niños, a sus niñas, tratando de que llegue la comida suficiente, tratando de que llegue el afecto y el amor suficiente. Esa desazón que hay en la mujer cuando está sola criando a sus hijos, porque entiende que no solamente hay un hombre que se fue, que no fue responsable, sino que también hay un gobierno y un Estado que le da la espalda, que no la comprende, que no puede darle una mano para desarrollar, para criar, para construir en medio del amor, en medio del alimento del estómago, del cerebro y del espíritu, lo que serán, las que serán los dueños y las dueñas, los determinantes de la nación colombiana dentro de 20, dentro de 30, dentro de 40 años. Nuestra primera infancia, nuestros niños y nuestras niñas. Esa desazón, esa preocupación no es más que una sociedad que se sabe abandonada por quienes gobiernan. No es más que el producto de una clase política que es indolente, que no le duele el pueblo, que no le duele el niño y la niña, que no le duele la juventud, que no le duele la mujer, que no le duele el agua, la naturaleza, la tierra y el sol, porque solo están pensando en cómo acumular codiciosamente las riquezas que no le pertenecen, los bienes comunes de la sociedad que se quieren apropiar. Una clase política que simplemente es una asociación de ladrones y de asesinos en el poder. Ustedes ya lo acaban de ver, por ejemplo. Hemos vivido, aquí tenía que llegar a estas tierras de Córdoba y de Sucre hace unas semanas. Ustedes lo vivieron peor que nosotros. El miedo, el temor de salir a la calle. Una ausencia de libertades, de derechos. Allá mataron a un señor que quería vender plátanos. Y más allá a un señor que quería ir a su negocio porque los pollos se podrían podrir si no quedaban en el refrigerador. Por allá, aquel que iba por la calle desconfiado y de pronto se encontró con los hombres armados. Por allá, el campesino solitario en alguna vereda, aterrorizado en la noche. Días que pasaron en medio del temor, en medio del terror, en medio de la amenaza de la muerte. La pregunta sería, ¿y dónde estaba el gobierno? La pregunta sería, ¿y dónde estaba la clase política que dirige el departamento de Córdoba? El gobierno estaba en fiestas en el Palacio de Nariño. La clase política del departamento de Córdoba se emborrachaba en el club, en el festejo, porque los hombres armados que aterrorizaban al pueblo simplemente los estaban cuidando porque eran sus socios y amigos. ¿Qué se puede esperar entonces? ¿Qué se puede esperar de una dirigencia que hace fiesta cuando al pueblo lo están matando? No les importa al pueblo, son indolentes, no les interesa si el niño recibe la alimentación que necesita para que su cerebro no sea carcomido por su propia existencia y pierda la capacidad irreversiblemente de pensar. Le interesa robarse la comida del niño. No le interesa si el hombre campesino, la familia campesina, la mujer campesina
pueden cultivar un pedazo de tierra fértil, cultivar alimentos y ayudarse a sí mismo y ayudar a la humanidad alimentándola. Le interesa es quedarse y robarse la tierra. No les interesa ver qué pasa con las ciénagas, con los cuerpos de agua. ¿Por qué se inunda aquí? ¿Por qué mata allá? Porque el agua, en lugar de ser el principal aliado de la vida, como siempre, por milenios, por millones de años ha sido, se nos convierte en un instrumento de destrucción, de muerte, simplemente porque esa clase política decidió desecar las ciénagas, quitarle el espacio al agua, quitarle el espacio al pescador, quitarle el espacio al pez para quedarse con las tierras desecadas, simplemente por codicia, simplemente porque cree estúpidamente que se es rico por tener cada vez más tierra sin hacerla producir. La tierra sin producir no es nada para el ser humano. La tierra que produce alimentos lo es todo para el ser humano. Una clase política indolente a la que no le interesa si la juventud cordobesa puede ingresar en la universidad pública y estudiar lo que se le dé la gana. Si son ciencias o es física, si es matemática o es música, si es arte o poesía, si es medicina o ingeniería. Le interesó fue entrar a sangre y fuego a la universidad, matar profesores y estudiantes para robarse el presupuesto de la educación pública de la juventud cordobesa. Convertir el cerebro de Córdoba, la Universidad de Córdoba, en simplemente la caja menor, el dinero de bolsillo del paramilitarismo que se reunía en Santa Fe de Ralito y se gastaba esa plata en las flancachelas, en las modelos, en los tintos de quienes invitaba para asociarse y combatir y compartir el poder de Colombia. Hasta presidente eligieron. Presidente que tiene una hacienda aquí cerca. Le llaman el ubérrimo. Y estudiados los títulos de propiedad, resulta que son en su mayoría baldíos nacionales, es decir, propiedad de ustedes, propiedad del pueblo, propiedad de la nación. Se apropiaron de los bienes comunes, así como hacían quebrar el hospital para poner las EPS privadas, así como no le entregaban el presupuesto a la universidad pública, sino que se lo robaban, así como no le entregaban la comida a la primera infancia, sino que se la robaban, así se quedaban en general con la tierra, con el agua, con las posibilidades de riqueza dentro de la sociedad colombiana. Esa ha sido la situación hasta el día de hoy. Por eso se le ha quitado el derecho a ser libres a toda la sociedad colombiana. Por eso el sistema político que tenemos se construye alrededor de que la gente no pueda decidir libremente. Por eso se quedaron quietos cuando los hombres armados llegaron, pensando que el temor, el terror, el miedo haría cambiar la decisión del voto del pueblo cordobés, del pueblo de Sucre, del pueblo de Bolívar.
un sistema político que se basa fundamentalmente en el miedo, en la mentira y en la compra del voto. Ya por allí andan, en los barrios, en los corregimientos, en los pueblos y ciudades, llenos de dinero, comprando o tratando de comprar el pueblo pobre y necesitado de Colombia. Ya por allí los gobernadores, los alcaldes presionados, a algunos les dicen: mira, tú tienes este proceso en la fiscalía, apoya a Fico porque se te puede mover en contra tuya. Ya desde arriba, desde el poder, les van diciendo: te quitamos el presupuesto, te ponemos las denuncias si no apoyas al candidato de Duque 1 a Duque 2. Ya por allí andan construyendo manifestaciones con sillas con gente uniformada, con boleticas, con bonos, atraídos simplemente porque van a entregar un tamal o porque alguien está haciendo el listado de los empleados de la empresa o los listados de los contratistas públicos. El que no llegue a la manifestación de Duque 2 es despedido. Amenazados para intentar hacer manifestaciones tan grandes como estas, y no les sale bien. No les sale bien porque en estas manifestaciones llega el pueblo libre, llega las ciudadanías libres, llega el pueblo multicolor, llega el pueblo con esperanza, con alegría, y aquella llega la gente obligada con el miedo del despido, con el miedo de la presión. Las uniforman, no les dejan ser multicolores, no gritan, no tienen alegría, simplemente están aburridos porque quieren que pase lo más rápidamente posible el tiempo del orador que no sabe qué proponer, porque su única propuesta no es más que continuar el gobierno de Duque 1. Un pueblo libre aquí se congrega, y sin embargo no todo el pueblo colombiano es libre. Hoy andan por esos barrios, por esos corregimientos, por las ciudades y los pueblos llenos de dinero sucio, tratando de comprar al pobre, tratando de decirle a la persona que tiene necesidades, que aún no completa la plata para el mercado. Los alimentos en el mercado cada vez cuestan más. 26% crecieron en promedio en el último año. La mayoría de esos alimentos ya no se cultivan al lado del río Sinú, ya no se cultivan en las tierras de Córdoba, de Sucre, vienen importados gracias al Tratado de Libre Comercio. Y como el peso de Colombia se cae de 2.000 a 4.000, todo lo importado se encarece, y por importar la alimentación se nos encarecen los insumos, el maíz, la yuca, el ñame y el arroz. Más necesidades, más hambre y más dinero para comprar a la persona que tiene el hambre. Ese es el círculo del régimen político que estamos viviendo. Esa suma de dinero, 100.000 por persona, 200.000, podrían dar más. Multiplicado por 100.000, por 1 millón de electores comprados por 2 millones, es una cifra tan enorme, manejada en efectivo, que solo tiene 2 fuentes de financiación: el narcotráfico
y la corrupción. El que compra los votos es aliado del narcotráfico y es aliado de la corrupción. El que vende el voto elige, si le hace caso al comprador, un ladrón y un asesino en el poder. Cuando el ladrón llega al poder, lo que se roba no es un celular, es el bien común, es el dinero y la caja de ahorros de toda la sociedad. Es la comida que tenía que llegar al niño y a la niña desnutrida. Es la tierra y el agua que tenía que llegar a la familia campesina. Es el instrumento para haber empoderado al pescador. Son las sedes universitarias que tenían que haberse hecho para que la juventud quisiera quedarse en Colombia a estudiar lo que se le diera la gana libremente. Es la estabilidad laboral que cualquier trabajador o trabajadora asalariada debería tener en Colombia, no esa reforma que el dueño del ubérrimo hizo para intentar conducir al mundo laboral al estado de esclavitud, ya sin horas extras, ya sin dominicales, ya sin estabilidad laboral. Ahora quieren y proponen ya no solo contratos de 2 meses con los cuales acosan sexualmente a la mujer trabajadora, con los cuales generan la zozobra en la familia, que no sabe si va a poder comer después de esos 2 meses, que no solamente manipulan políticamente diciéndoles: si no votan por Duque II no hay más contrato, sino que además quieren colocar esos contratos ya no por 2 meses ni por 1, sino por horas. Conducir al pueblo trabajador a la condición casi similar de la esclavitud. Los dinero, eliges al ladrón, eliges al asesino. El ladrón se roba tu tranquilidad, el asesino se roba la vida de tus hijos, tu vida propia. Te condena a la fosa común y a la masacre, te condena al genocidio. El que va vendiendo el voto va entregando, como dice la Biblia, su primogenitura por un plato de lentejas, por la comida de un día, por resolver la ruptura de una teja en la sala de la casa de caída, por intentar tener leche para los hijos, carne quizás que se volvió un artículo de lujo. Compras tu propio verdugo, compras tu propia muerte, compras tu propia indignidad, porque el que eliges, el ladrón y el asesino, te quitará la dignidad y la vida misma. Te han quitado, como le quitaron a Esaú los derechos de primogenitura. Aquí en esta sociedad contemporánea nos quitan los derechos y las libertades, nos quitan la posibilidad de ser un pueblo soberano, un pueblo que decida él mismo, equivocado o no, pero en libertad, su propio destino, que pueda decidir sobre su territorio, sobre su país, sobre su ciudad, sobre su terruño. Nos quitan los derechos y nos quitan la libertad. El cambio en Colombia consiste en que podamos gritar de nuevo libertad. Que Lorica, que Córdoba pueda gritar de nuevo libertad este 29 de mayo,
Este 29M es un día que podremos llamar un día de grito de libertad. Libertad. Libertad, porque decidimos sin que nos presionen, porque decidimos lo que queremos, lo que sentimos, porque decidimos en plena autonomía, en plena soberanía popular. Por eso hay que convencer, por eso hay que sacarle la foto al comprador de votos, por eso hay que anotar su nombre propio, por eso hay que procesarlo judicialmente como nunca se ha hecho, porque es un criminal presionar, constreñir el voto del ciudadano y la ciudadana libre. Es un delito, no es lo normal. Por eso las fuerzas que nos acompañan en el alma popular, el ciudadano y la ciudadana del barrio, el joven, la joven, sin arriesgarse porque no queremos riesgos, sáquenle a las escondidas en la foto a la cara del comprador de voto. Pásenos el nombre sin decir el de ustedes. Nosotros los procesaremos, porque la compra de votos no es sino el instrumento que permite, por una parte, transformar una sociedad libre en esclava, un pueblo en rebaño, y por otra parte es la base misma del régimen de la corrupción y de la violencia en Colombia. Este 29M, no solo es un grito de libertad, sino que es un grito de libertad y soberanía popular con un objetivo. Este 29M vamos a derrocar el régimen de la corrupción en Colombia. Si queremos paz, si queremos paz, si queremos transparencia en el Estado, decencia en la política, si queremos prosperidad como objetivos, tenemos que derrocar el régimen de la corrupción. Por eso se necesita el cambio. Por eso es indispensable el cambio en Colombia. No podemos continuar así. Continuar así es caer en el abismo. El cambio se impone, es necesario, es un imperativo por nuestros hijos, por nuestras hijas, por una nación grande que será Colombia en el futuro. Se impone que esta generación sea capaz de librar lo que para otras generaciones fue una derrota permanente, porque veían a sus líderes morir ensangrentados. Para esta se nos volvió obligatorio ser la generación que consiga, en medio de 2 siglos de vida republicana, por primera vez un triunfo popular, por primera vez una victoria del pueblo, por primera vez un cambio real de la sociedad, de la economía, del Estado y la política en Colombia. ¿En qué consiste ese cambio? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué pasa después de ese voto? ¿Qué pasa si el cambio viene en primera o el cambio viene en segunda? ¿Qué pasa? ¿Cuáles los senderos a tomar? ¿Cuáles los objetivos del cambio en el departamento de Córdoba? ¿En qué consistiría ese cambio vivido cotidiana, diariamente por la población que habita el departamento de Córdoba, mi departamento?
No simplemente es que en la historia republicana de Colombia, desde los tiempos de Bolívar, desde los tiempos del grito de la independencia en Cartagena, por primera vez Colombia tenga un presidente de Córdoba. Con sus abuelos enterrados en Ciénaga de Oro y nacidos en San Pelayo, con su sangre zenú, porque todos y todas tenemos esa sangre, sangre negra también, sangre indígena y negra, sangre mestiza, sangre de inmigrantes, sangre combinada quizás de todas las sangres del mundo, sangre multicolor que no le gusta a quienes gobiernan porque ellos se creen que su sangre es superior porque su piel es blanca y recuerdan las mismas tesis que un Adolfo Hitler o un Mussolini esgrimían para después matar 50 millones de seres humanos. Somos sangre plebeya, sangre indígena, negra, mezclada y multicolor, sangre del pueblo, sangre cordobesa. Aún retumban en mis oídos las canciones como las del Indio Sinuano de Máximo Jiménez, que acaba de morir. Aún Miguel Emilio Naranjo, que por ahí estará, aún con sus porros que acaban de escuchar, nos acompaña hoy, se sienta a nuestro lado, porque saben que de alguna manera lo que estamos proponiendo es un renacer del pueblo plebeyo de Córdoba, del pueblo en general del departamento, del pueblo que sabe tocar, cantar y bailar los porros, del pueblo que quiere trabajar, que quiere ser pescador, que quiere ser campesino, que quiere ser de la ciencia y del arte, que quiere una sociedad en donde la mujer sea igual que el hombre. ¿Por dónde caminar los senderos de ese cambio? ¿Hacia dónde llegar? Yo diría que ese cambio tiene que ver con que las tierras fértiles de Córdoba vuelvan a cultivar alimentos para los seres humanos. Para que esas tierras cultiven alimentos, miren ustedes qué paradoja. El maíz, por ejemplo, se descubrió por primera vez por parte de la humanidad aquí cerca, en un pueblo que se llama Momil, departamento de Córdoba. El maíz se descubrió como cereal lleno de nutrientes en tiempos milenarios habitados por los indígenas. El maíz se descubrió en estas tierras del departamento y hoy estamos importando 6 millones de toneladas de maíz. ¿Cuántos puestos de trabajo se crearían simplemente sembrando esas 6 millones de toneladas de maíz en las tierras fértiles del Caribe? ¿Cuántos puestos de trabajo? ¿Cuánta prosperidad? ¿Cuánto sustento económico podría generarse si elaboráramos de ese maíz que se pudiera cultivar y que hoy importamos? Industria, insumos, alimentos para los cerdos, para la gallina, alimentos para los seres humanos, alimentos para nuestra niñez, el pan, la torta de maíz, los nutrientes necesarios para que un niño no se carcoma el cerebro porque está desnutrido y pierda su capacidad permanente de pensar. ¿Cuánta prosperidad si no solo habláramos del maíz, sino del arroz, del sorgo, del ñame y de la yuca?
Si pudiéramos revivir los campos fértiles que en buena parte del departamento de Córdoba están vacíos de campesinos y campesinas, están vacíos de gente porque fueron apropiados a la fuerza, porque fueron apropiados a sangre y fuego, porque fueron apropiados después de la masacre campesina. Las ciénagas aquí a veces se devuelven, inundan las tierras desecadas, precisamente porque al campesinado lo han llevado al borde de las aguas, casi que a ahogarse, precisamente porque los terratenientes se han quedado con los playones y los construyen artificialmente porque no les basta poseer la tierra que ya existía, sino que quieren más y más y más, y no para producir, no para trabajar, simplemente por tenerla. Aún se mantiene el criterio feudal premoderno de que se es rico simplemente por tener tierra, así como pensaban los señores feudales de antaño, cuando hoy el criterio es que se puede ser rico si se hace producir la tierra, no simplemente si se tiene la tierra. ¿Cómo lograr esa reforma agraria en el departamento de Córdoba como un objetivo del cambio? Algunos creen que yo voy a llegar aquí a vengarme, a generar odios contra los que han gobernado permanentemente a través de sus linajes familiares, el departamento y Colombia. Y no, nosotros vamos a establecer es una política del amor, una política del pacto, una política del consenso, del diálogo social, porque la base del amor político es el diálogo de la sociedad. No lo digo yo, estas palabras están escritas en una encíclica de la Iglesia Católica cuya autoría es del Papa Francisco. Y fíjense cómo en los WhatsApp dicen que nosotros somos el anticristo y queremos que no se lea la Biblia y que se quemen las iglesias. Pendejadas y mentiras de Duque II, porque aquí lo que queremos. Allá en Pereira decía, unos tienen un pacto con el diablo y nosotros, según él, Duque II, tiene un pacto con Dios. A calzones le deben estar diciendo Dios en este momento, porque el pacto que él tiene con alias Calzones es el verdadero pacto entre la política y el crimen. Alias Calzones, por si ustedes no saben, es un rico empresario de Pereira que se dedica y controla completamente el gota a gota de toda la economía popular. Cobra el 20% diario de interés, y cuando la señora pobre de las empanadas o de las confecciones de las camisas o de los tamales, como allá se dice, o de las arepas, no puede pagar, aparece el hombre con revólver. Y el hombre con revólver es de la banda criminal que le ayuda con rescatar los dineros con alta tasa de interés diario a alias Calzones, que es el jefe de la campaña presidencial de Duque II en el departamento de Risaralda. Imagínense cómo será el país si ellos llegasen a gobernar. Imagínense esa alianza entre la política y el crimen que tanta gente ha matado en Colombia, porque aquí por el poder matan. Pues el cambio consiste en separar la política del crimen y construir una política del amor. Por eso aquellos de la mentira, aquellos del temor se equivocan. Aquí lo que estamos aplicando, y pueden ustedes verificarlo, no es más sino frases, construcciones teóricas, conceptos que nacen
de una encíclica papal, de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, en donde se habla del amor político, del diálogo social y del perdón social. Por eso nosotros no nos vamos aquí, si somos presidente de Colombia, a vengar de nadie. El señor Uribe podrá criar a sus nietos en tranquilidad, sentado en una mecedora en la esquina de su casa, si quiere. Pero sí vamos a hacer una reforma agraria que no le va a expropiar a nadie 1 metro cuadrado de tierra. No lo necesitamos. Simplemente vamos a utilizar los instrumentos que el Estado ya tiene, como por ejemplo hacer distritos de riego con el agua que en tanta cantidad llega y nace en el departamento de Córdoba. Si pasa el agua y el distrito de riego por un latifundio, siendo una inversión pública, el dueño del latifundio o su poseedor debe y tiene, según la ley, que pagar un impuesto. Ese impuesto no lo cobraremos en dinero. Ese impuesto lo cobraremos en tierra que se fertiliza precisamente con el agua del distrito de riego. Y esa tierra pasará en primerísimo lugar a la mujer campesina titular, para que el campesinado de Córdoba tenga más tierra, para que la mujer campesina se convierta no solamente en mujer poderosa, sino en mujer cuya función social, además de su existencia, es la de cuidar la alimentación del pueblo colombiano, la alimentación de la humanidad, cuidadoras de la vida, porque tienen la tierra, porque tienen el agua, porque tienen el poder y pueden ser iguales en la sociedad colombiana al hombre. Una reforma agraria que permita liberar los espacios del agua. Si el campesino puede tener tierras fértiles, se pueden liberar los espacios que tenía la antigua ciénaga, el antiguo caño, el antiguo río, y cuidar el agua, porque el agua es fundamental en tiempos de crisis climática. Podemos aún reconstruir en este Bajo Sinú la cultura anfibia, porque se puede vivir en verano del cultivo agrario y se puede vivir en el invierno del pez, de la pesca. Se puede vivir de la aquí hermosa, bañando con su luz esta hermosa también manifestación popular. Este sol que vemos todos los días es la fuente de energía eléctrica más barata que pueda existir de acuerdo a las tecnologías modernas. El sol a través de un panel produce electricidad. ¿Cuánto pagan ustedes de tarifa eléctrica? ¿De quién es la energía eléctrica que ustedes pagan? De EPM dicen que significaba, porque a EPM, Empresas Públicas de Medellín, se las había apropiado un grupo empresarial que hizo un desastre en Hidroituango, el grupo empresarial antioqueño, que en esa pelea por recuperar Empresas Públicas de Medellín, un alcalde de Medellín se atrevió a apostar por el cambio, por la vida en Colombia, y acaba de ser destituido en un golpe de Estado que dio la Procuradora General siguiendo las órdenes de su presidente Duque I, tal como me habían destituido cuando yo era el alcalde de Bogotá. Es porque se quieren quedar con las tarifas de la energía eléctrica que ustedes pagan. Es porque 200.000, 300.000, 500.000 pesos
mensuales de energía eléctrica que muchos y muchas aquí pagan, resulta que serían 0 o 100,000 o 50,000 si en lugar de estos techos de tejas, a veces de asbesto, de zinc, a veces de palma, como era mi casa en Ciénaga de Oro, se puedan poner paneles solares que hagan que el hogar pueda generar energía eléctrica. Ya la tecnología está inventada, esto no es populismo, que pueda hacer que el municipio de Lorica pueda generar energía eléctrica, que pueda hacer que la comunidad indígena, por ejemplo allá en San Andrés, pueda generar energía eléctrica y devengar dinero por generarla. En mi programa de gobierno eso se llaman comunidades energéticas que se pueden organizar dada la necesidad de transitar hacia energías limpias. Y el sol es una energía limpia y el sol es abundante en La Guajira y el Cesar, pero también es abundante en Bolívar, en Sucre y en Córdoba, porque no podemos tener una energía barata si eso nos ayudaría a cultivar los campos y eso nos ayudaría a tener más ingreso disponible y eso nos ayudaría a transformar los productos del campo en industria, eso nos ayudaría a industrializarnos. Y alguien podría decir, sí, muy bien el cambio, si se llama reforma agraria, si se llama energías limpias, pero falta un detalle, faltan varios detalles. Uno de ellos fundamental para producir, que es la manera de ser ricos socialmente. Una sociedad es rica si trabaja más. Pero el trabajo de hoy no es el esfuerzo físico muscular del hombre encorvado sobre el surco con el asadón y bajo el sol del cual solo lo protege el sombrero. Hoy en el siglo XXI el trabajo es fundamentalmente cerebral. Es la inteligencia humana más que el músculo humano lo que determina la nueva economía en la agricultura, en la industria y el turismo. ¿Y dónde está alimentado el cerebro humano en Colombia? Me pregunto. ¿Dónde han dejado la posibilidad de usar el cerebro como la principal fuente de productividad, de producción y por tanto de riqueza social, el instrumento para superar la pobreza y el hambre? Igual que la tierra, igual que el agua, igual que la naturaleza, igual que las gentes por su color de piel, por su condición social, por su condición sexual, han excluido a la mayor parte de los cerebros de Colombia de ser la fuente principal de la riqueza. No los alimentan, condenan al pueblo a la ignorancia académica, no les permiten tocar a partir de un sistema educativo las ciencias y el arte, la profundidad del saber. Nos han condenado a una especie de degradación que tiene que ver con la degradación del saber humano. El Caribe había dado el premio Nobel, los grupos del arte, los mejores exponentes de la literatura, aún resuenan las prosas y los poemas de David Sánchez Juliado y del grupo El Túnel de Montería. Y hoy ha quedado el silencio. Una universidad que hace poco se tomaron los paramilitares para robársela y matar la inteligencia de Córdoba o hacerla huir. Una clase política que dejó de pensar, dirigentes importantes tuvo en el pasado.
hoy solamente son mercanchifres de la compra del voto y súbditos del narcotráfico ladrón. Se ha degradado la sociedad de Córdoba porque la han aislado de su cerebro, de su fuente fundamental de riqueza, así como la aislaron de la tierra y del agua y del sol. Nos quitaron el sol, nos quitaron el agua, nos quitaron la tierra y también nos quieren quitar el cerebro. Y es por aquí por donde comienza realmente el cambio. El cambio es entregarle al pueblo de Córdoba el sol, el agua, la tierra y fundamentalmente el alimento del cerebro, que es la educación. Es fortalecer la Universidad de Córdoba, que recién, y yo diría gracias a nuestros debates parlamentarios, se ha escapado de las garras del paramilitarismo de la muerte. Hoy de nuevo los estudiantes pueden ir allí a estudiar, quizás con hambre en el estómago, quizás con necesidades, pero al menos hoy ya no hay la amenaza de la muerte si el estudiante se lee un libro que no les gusta, si dice algo que no les gusta, si expresan el arte, el teatro y la poesía, lo que no le gusta a la clase dirigente del departamento de Córdoba. Hoy tenemos más libertad, pero un gobierno del cambio tiene que volver a la Universidad de Córdoba, cerebro del Caribe colombiano. Tiene que fortalecerla presupuestalmente. Tiene que lograr que el profesorado se pueda educar en el exterior, en las fronteras del saber, que pueda crecer de tal manera que ni un joven, muchacho o muchacha de ningún lugar del territorio cordobés se quede sin estudiar lo que se le dé la gana en una universidad pública de calidad, que sea gratuita, para que precisamente no le tiren las puertas en la cara al joven y a la joven simplemente porque no tiene con qué pagar una matrícula. Que puedan ser incluidos en la educación superior, que incluso la universidad pública, porque hemos llegado a ese extremo, no solamente necesita ser gratuita, sino que tiene que tener bienestar estudiantil de tal manera que el joven pueda comer en la universidad, que la joven pueda lograr que sus hijos, cuando es madre cabeza de familia, puedan ser guardados en jardines infantiles por la universidad misma. Un bienestar social que permita no solo la gratuidad de la educación, sino además la posibilidad de que el joven y la joven no lleguen con hambre a estudiar, porque con hambre no se puede estudiar, o la joven tenga la posibilidad de cuidar sus hijos, alimentarlos de la manera más profesional posible, en medio del amor, mientras estudia de la ciencia, mientras estudia de la medicina, mientras estudia de las ingenierías, mientras estudia del arte o de la música, de la cultura del departamento. Es el cerebro humano el que nos puede permitir el desarrollo productivo en la agricultura, en la industria y en el turismo de esta región. Aquí tenemos una joya del turismo y no hay un aeropuerto cercano. Aquí debería haber un aeropuerto en algún lugar del Golfo de Morrosquillo. El Golfo de Morrosquillo tiene que ser cuidado. Sus aguas se están ensuciando, sus manglares se están destruyendo, sus corales más allá se van destruidos. La vida del Golfo de Morrosquillo
muere ante la depredación humana, ante la falta del cuidado de las aguas. El Golfo de Morrosquillo podría ser nuestro puente de comunicación con el mundo. No solamente aquí deberíamos tener banda ancha de calidad, derecho al internet, sino puente de comunicación acuática con todo el planeta a través del puerto que pudiera manejar las cargas de la producción agraria e industrial del departamento de Córdoba. Claro que aquí podría haber más turismo. Claro que el turismo es mejor que exportar petróleo por el Golfo de Morrosquillo y dañarlo. En el petróleo no hay puestos de trabajo, solo llega un chorro de dólares que se roban. En el turismo hay intensivamente muchísimos puestos de trabajo y el dinero no llega al politiquero, sino que el dinero llega a la dueña de las artesanías o del restaurante o del hotel o de la gente que trabaja en el hotel o los que prestan los servicios marítimos. No habría ladrones políticos, habría una posibilidad mayor de riqueza social, de riqueza distribuida, como podría distribuirla la agricultura, la industria y el turismo. Es que si Córdoba logra construir una economía, y ese es mi compromiso, que le garantice a la población de manera relativamente equitativa la prosperidad y la riqueza a partir del trabajo, ofreciendo al gobierno el internet, el puerto, ofreciendo el gobierno las sedes universitarias, la reforma agraria, el reordenamiento del territorio alrededor del agua, los cambios sociales que permitan que nadie sea excluido ni por raza, ni por etnia, ni por sexo, ni por edad. Que nadie sea excluido en Colombia, porque Colombia es de toda la sociedad colombiana y no de 5. Es de 50 millones y no de 5. En ese camino es que queremos el cambio. Es un cambio que permita justicia. Es un cambio que permita prosperidad. Es un cambio que permita paz. Es un cambio que permita conocimiento. Es un cambio que permita democracia, soberanía del pueblo en las decisiones libres, sin que nadie le quite los derechos y las libertades. Es un cambio que permita libertad. Este 29 de mayo, por tanto, es un grito de libertad. Es un grito de cambio. Es un grito en el cual les pido, si llegan los dólares y el billete, plata es palata, dicen, cójanlos y túmbelos. Esa plata viene mala vida, que la vuelvan leche y comida. Pero cuando llegue la hora de ir al tarjetón, en familia, con alegría y con tranquilidad, levanten un arma en la mano, un esfero, y márquenle la cara a Francia y a Petro en el tarjetón, y logremos la primera victoria popular. Un arma simple, un esfero. Un esfero es más poderoso que un fusil. Ni todos los fusiles que hay en Colombia podrían cambiar la historia nacional, y en cambio los esferos en su mano sí que lo podrían hacer cuando marquen el cambio por la vida en el tarjetón, cuando hagan de ese tarjetón un instrumento libre del voto popular. 29 de mayo, día de una victoria,
los invito a ser parte de la generación, la única que pudo, después de 200 años de soledad, cambiar la historia de Colombia, la única que pudo controvertir la frase final del gran libro del gran García Márquez, cuando decía que las generaciones de 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra. Pues aquí en esta plaza de Lorica, en medio de pueblos negros e indígenas y árabes y mezclas mestizas, en medio de los cantos del porro de la cultura, en medio del agua y de la tierra bajo el sol, cerca al mar Caribe, en esta plaza de Lorica, podemos decir que las generaciones de 5 siglos, de 500 años de soledad y resistencia, si tienen una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra, y que esa segunda oportunidad se escribe con un esfero el 29M, el 29 de mayo, el 29 de mayo, el día del grito de la libertad colombiana. ¡Que viva Lorica humana! ¡Que viva Córdoba humana! Te quiero mucho, Lorica, te quiero mucho, Córdoba. Me llamo Gustavo Petro y voy a ser su presidente, primer presidente cordobés de la historia de Colombia. Gracias, Lorica, muy amables. Gustavo.